Ok, bueno, vamos a continuar con el módulo 3, que son las técnicas de intervención en psicoterapia humanista, ¿no? Y bueno, ya vimos algunos puntos, entonces ahora vamos a ver cómo esta parte de lo teórico, ¿no? Y bueno, en una de las que vimos o con lo que iniciamos fue con esta parte de la sensibilización, que habíamos quedado que es una técnica semiestructurada, que lo que promueve es el darse cuenta, la responsabilidad y el entrar en contacto con uno mismo a la vez que se entra en contacto con el mundo exterior. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas de las consideraciones como generales en cuanto a las técnicas, pues es que tenemos que tener en cuenta que para aplicar una de las técnicas vamos a saber o vamos a haber considerado el para qué queremos aplicar la técnica. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo es prestarle o presentarle un estímulo al paciente o al cliente, ¿no? Y que este estímulo obviamente lo que va a ocasionar va a ser una respuesta en el otro, que va a ser como el hecho de haber entrado en este contacto, ¿no? En este darse cuenta, ¿no? En hacer consciente algo, y a partir de esa respuesta que él va a tener y que de hecho nos va a manifestar a nosotros cuando nosotros podamos hacer la interrogante pues de cómo le fue, cómo lo vivió, qué pasó, empecemos a desmenuzar lo sucedido, la experiencia. Entonces vamos a poder hacer el estudio de lo sucedido, ¿no? Esta, esta parte de ir identificando pues las reacciones que él tuvo, ¿no? De podérselas mostrar, de poderlo orientar, de poder resignificar en algunas ocasiones la experiencia, ¿no? Eso es en lo que consiste precisamente el estudio, ¿no? El proceso que vamos a seguir a partir de la respuesta que tuvimos sobre la técnica que aplicamos. ¿Okay? Entonces es importante que sepan que en cada técnica representa un estímulo al otro, va a traer una respuesta y nosotros vamos a tener que hacer el estudio sobre eso. O sea, no podemos aplicar algo y simplemente decir, pues ya lo apliqué ya. Como que pues ya él solito a ver qué encuentra y yo sigo con el tema a lo mejor hablado, ¿no? Vamos a ver esta parte de la explicación, es decir, tenemos que pedir permiso sobre la técnica que vamos a aplicar, al menos poderle avisar al otro qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, de hecho es como esta parte de, bueno, ¿te gustaría que hiciéramos un experimento con este tema que estamos trabajando? No, pues sí, ok. Lo que me gustaría aplicar sería una técnica llamada fantasía guiada que consiste en un relato, bla, 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 ¿no? Pero que podamos hacer que su ansiedad por algo que no conoce, que su miedo que se pueda despertar, porque vamos a hacer un experimento, porque vamos a hacer un ejercicio y no sé qué quiera que hagamos el terapeuta, que eso se pueda bajar. ¿Ok? Entonces por eso necesitamos darle una explicación al paciente de qué vamos a hacer. Igualmente, si vamos a aplicar alguna técnica corporal o si implica algún contacto con el paciente, es importante también que pidan permiso. ¿Ok? No podemos tocar al paciente solamente porque nosotros o porque la técnica nos dice que se toca al paciente sin antes tener el consentimiento de ellos. ¿Ok? Entonces, damos las instrucciones, las instrucciones tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Si el paciente no lo entiende, intentas volverle a explicar de alguna otra manera. Si de plano te dice, es que no me convence, no quiero hacerlo, no llevas a cabo la técnica a la fuerza. ¿Ok? Eso es importante. Hay que ver que en esta parte de poder también dar las instrucciones, nuestro lenguaje verbal tiene que ser en un tono adecuado, ¿no? Tenemos que tener un buen énfasis en lo que queremos remarcar o hacia dónde lo queremos dirigir, ¿ok? Tiene que ser claro, entonces vamos a intentar evitar como algunas cuestiones que puedan confundirlo, como son los tecnicismos, ¿no? Entre psicólogos quizá puedas entenderte con el otro así, pero con un cliente no puedes suponer que va a entender exactamente lo que tú quisiste decir, ¿no? Entonces, el tono adecuado, dependiendo, te digo, de la técnica que vas a usar, ¿no? Si estás a lo mejor en alguna descarga sobre un objeto neutro, no, o cuidas no decir como,
ay, mira, por favor, vamos a decirle lo que sientes, ¿no? Si a lo mejor el tono emocional del paciente es algo agresivo, ¿no? Si ya está enojado, no le hablas en un tono bajito. Si estamos en una fantasía guiada, no le hablas en un tono enojado, ¿no? O fuerte o directivo. Le hablas adecuadamente para que pueda seguir el proceso. ¿Ok? Entonces hay que cuidar eso. Nuestro volumen también tenemos que cuidarlo. De hecho, en el diálogo directo, en la entrevista directa con el paciente, también es importante que manejemos esto, ¿no? Que seamos claros y que tengamos un volumen adecuado. Porque si tú estás hablando muy, muy bajo, ¿no? Puede que el paciente no se sienta tan seguro porque es como, oh, no le alcanzo a escuchar ni a entender, ¿ok? En cuanto al lenguaje no verbal, como terapeutas tendremos que mostrarnos en esta parte más receptivos, es decir, como recibiendo el mensaje del otro. Aunque podamos estar distraídos, ¿no? Aunque nos demos cuenta que no estamos al 100% aquí, eso también tendremos que hacerlo conscientes, ¿ok? Y eso mismo nos permite otra vez como redireccionarnos a nosotros mismos y acomodar nuestra atención. Entonces tendremos que estar presentes con ellos y tendremos que mostrarnos también disponibles, ¿ok? Como les decía, que si tienen una duda, tengan como esta misma confianza de podernos decir que algo está pasando, ¿ok? Otra cuestión va a ser el material, si es alguna técnica donde tengamos que utilizar otros elementos, que podamos contar con ellos, ¿no? Y que aprendamos a desarrollar esta cuestión de la creatividad, ¿no? Que si no funciona la técnica tal cual queríamos o la dirección que toma es distinta, podamos rápidamente nosotros reacomodar y reorganizar para volverlo a dirigir hacia donde vamos. Eso es parte de la creatividad, ¿no? Que si yo de repente te digo, en el material que ocupa o que marca el libro fulanito de tal, ¿no? En la técnica tienes que usar hojas de cartulina de cierto tamaño, tienen que tener, no sé, ya perforaciones hechas, bla, 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 y que de repente tú llegues y digas, ay, no tengo las hojas de cartulina, ¿no? Y que no sea como, no, pues ya no hago nada porque pues, no tengo hojas de cartulina. No, tú piensas rápido qué puedes hacer, ¿no? O qué elementos sí tienes, o cómo vas a modificar la técnica para utilizar los elementos que ya tienes, ¿va? No podemos olvidar el tema de la proyección, ¿no? Esto va a estar muy presente y ahorita lo vamos a ir viendo en cuanto a las fantasías guiadas, las metáforas, los cuentos, las historias, ¿no? Básicamente esa es la base, ¿no? La proyección. ¿Qué va a ser esta cuestión de poder lanzar algo hacia afuera? ¿Ok? Para yo poderme sentir más protegido, ¿no? Es como, no lo veo en mí, no está en mí, qué bueno, está allá afuera, ¿no? Y entonces vas a tener, el trabajo va a consistir en poderlo llevar a ver esto que está haciendo, ¿no? Pero es más seguro al principio que lo lance para afuera, ¿no? Entonces, esta imagen simbólica que él va a tener en cuanto a la proyección, vamos ahora a intentar integrarla en la persona, ¿ok? La otra cuestión que no pueden olvidar va a ser el trabajo personal como psicoterapeutas, es decir, tenemos que estar preparados, ¿no? Académicamente, emocionalmente, en nuestro proceso de psicoterapia, en cuanto a la supervisión de casos que tengamos, para poder realmente estar y acompañar al otro, ¿ok? Entonces, como ya les he dicho, intenten como primero vivir la experiencia ustedes y después ya la pueden aplicar con alguien más, ¿no? Y entrenenla y aprendanla de memoria y después va a ser más fácil que utilicen su creatividad para ajustarlas cuando sea necesario, ¿ok? Bueno, en esta cuestión de la fantasía guiada, pues como vemos mencionan que es o que se recomienda utilizarla cuando el lenguaje verbal ya no es suficiente, cuando a través de las palabras ya no podemos acomodar algo. Bueno, vayámonos a una fantasía, ¿no? Porque esta parte de la fantasía, pues como les decía, ¿no? Es una técnica proyectiva al final de cuentas, ¿ok? Entonces nadie es mejor intérprete de lo que nos sucede que nosotros mismos. Eso lo menciona Peirce, ¿no? Y entonces es esta parte de saber que nosotros somos los que tienen la respuesta adentro. Ahora hay que ver cómo la mandamos hacia afuera para poderla ver, ¿ok? Entonces una fantasía guiada va a aflorar el material que no es consciente, o sea, va a sacar el material inconsciente, va a explorar aspectos que son desconocidos, que no podíamos ver o no queríamos ver,
Va a ser un trabajo creativo porque va a implicar no solamente esta cuestión de estar escuchando lo que nos va diciendo el otro, sino que vamos armando simbólicamente la fantasía, ¿no? El relato que nos van dando. ¿Ok? Entonces, al hacer esto también se puede favorecer el cierre de algunas situaciones de manera simbólica. Es decir, no vamos a necesitar estar en la misma situación, sino simplemente los llevamos a través de la imaginación a dicha situación para poder resignificar. ¿Ok? Va a ser una técnica vivencial, acuérdense, todo nos va a llevar a una experiencia. Entonces, como decimos que es vivencial, es debido a que pues vamos a trabajar con elementos que van a ser percibidos por los sentidos y que vamos a producir a través de esa percepción pues las imágenes, ¿no? Tú le dices, estás en un lugar donde hace frío, ¿no? Está, no sé, una fogata cerca, entonces empiezas a acercarte hacia ella y eso va haciendo que la persona vaya creando la imagen en su mente. Acuérdense que va a haber distintas maneras de crearlo o de ver la fantasía, ¿ok? Nos va a ir generando un aprendizaje, porque les decía que no solamente va a ser escuchar al otro, sino ir armando, ¿no? Ir haciendo la historia. El objetivo principal de las fantasías guiadas va a ser que podamos ayudar al paciente a que se apropie de estas partes suyas que están proyectadas, ¿ok? Que no puede ver. Entonces la intención es llevarlo a que las vea en sí mismo, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer a través de llevarlo a que se identifique con ellas, ¿no? Como en este parecido que puede tener, a que las pueda ver de manera consciente, por eso la fantasía, que no le es tan amenazante, y que pueda captar el significado, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una fantasía guiada? Tendremos que contemplar que el relato lo vamos a hacer en tiempo presente, en segunda persona de singular. Vamos a relatar con un ritmo y una cadencia adecuada y vamos a ir atendiendo la fenomenología del paciente. Me voy a detener ahí tantito, ¿ok? Es en el primer punto, que es relatar en presente y en segunda persona, no vas a decir, yo voy caminando, ¿no? En este bosque que tiene, o sea, no puedes decir yo, porque entonces, si el otro está siguiéndote, el yo lo capta como fuera de mí, porque la voz la escucho fuera de mí, ¿ok? Entonces la intención es que se lo dirijas a él, ¿ok? Sería, vas caminando en este bosque, ¿no? Te sientes tranquilo, te sientes segura y tú lo vas a ir guiando a partir de ahí. Si dices, nosotros estamos muy tranquilos y seguros, tampoco alcanza a apropiarse de la fantasía. Por eso es que se recomienda ese tiempo presente y el de segunda persona, ¿ok? En cuanto a atender la fenomenología, tienes que tener en cuenta que no puedes ir leyendo la fantasía guiada, ¿ok? Tienes que tomar algunos puntos para poder hacerlo, ¿ok? Algunas pausas para que le des tiempo de, no puedes ir, ahora observas un bosque, tiene árboles grandes que son morados y rosas, hay un pasto también morado, hay otras hierbas verdes, junto a eso hay una cabaña, o sea, le tienes que dar tiempo al otro de que vaya armando la fantasía en su mente, ¿ok? Tienes que contemplar que cuando hacemos fantasía guiada, cuando hacemos algún ejercicio de hipnosis, cuando generalmente les pedimos que haga como esta relajación, la temperatura corporal va a bajar, ¿ok? Porque no está activada, no está el cuerpo moviéndose. Entonces va a empezar a bajar, entonces hay que contemplarlo, porque si tu lugar aparte es muy frío, quizás tener una cobija o algo que pueda ayudarle pueda ser adecuado para él, ¿no? Y finalmente en la fantasía guiada vamos a tener, al igual que en los cuentos, ¿no? Y en las pequeñas historias que podamos contar, algunas metáforas o parábolas, perdón, vamos a tener esta parte de la introducción, del desarrollo y el cierre. ¿Ok? En la introducción vas a llevar al paciente a sentirse seguro para entrar en la historia. ¿Ok? Y haces el desarrollo, que sería básicamente como el punto fuerte de la fantasía. Y en el cierre lo que vas a hacer pues es concluirlo, pero se recomienda que se termine casi igual que al principio. No sé si recuerdan que en el ejercicio que hicimos o que observaron en la clase, era esta cuestión de
hay una puerta, vas a bajar las escaleras, ¿no? Y al cierre era, vas a subir las escaleras y atraviesas otra vez la puerta de regreso, ¿ok? Entonces intenten que algo así lleve para que se haga como el circuito completo, ¿no? Como cerrar el círculo. Esa sería la intención de que la introducción y el cierre sean parecidos. Ok, y vámonos con esta parte de las técnicas con el lenguaje verbal, ¿no? Esta cuestión de las fantasías guiadas puede entrar aquí, sin embargo lo dejé afuera porque pues así venía el temario para revisar, ¿no? Entonces, en cuanto a las técnicas con lenguaje verbal, tenemos que entender que las narraciones en una relación emocional y que sea significativa, como viene siendo el proceso en la psicoterapia, ¿no? Que es lo que nos dedicamos a hacer, pues son capaces de crear y remodelar las redes neuronales. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta parte que les mencionaba como de las carreteras que ya tenemos fijas en cuanto a un modo de respuesta? Entonces, esto se puede ir modificando a través de esta cuestión de una relación significativa en la psicoterapia. ¿Ok? La verbalización en psicoterapia lo que va a ir haciendo es que va a ir expandiendo nuestra conciencia o la conciencia de nuestros clientes, ¿no? Y eso nos va a llevar a que podamos ir aumentando la sensación de libertad y de poder responder ante una situación, ¿ok? Es decir, vamos a incrementar la integración de señales corporales, de señales emocionales y junto con eso las cognitivas, y esto nos va a permitir que las vivencias puedan ser más auténticas, ¿no? Y que podamos ir integrando la experiencia. Es lo que les mencionaba, no vamos a separar en estos trabajos verbales, ¿no? No vamos a separarnos en cuanto a solo lo cognitivo, ¿no? O solo lo corporal, o solamente vamos a intentar tocar emociones. No se puede porque acuérdense que somos integrados, entonces es parte del proceso, ¿ok? Uno de los axiomas de la comunicación es que no existe la no comunicación. Aún en silencio estamos comunicando, entonces eso es importante, ¿ok? Lo que les mencionaba es esto de que la verbalización en psicoterapia va a expandir la conciencia del sujeto y esto va a ser igual a mayor libertad en la respuesta. ¿Okay? En cuanto a esta cuestión de las técnicas verbales, pues tenemos la paráfrasis, que es esta cuestión de poder explicar en palabras sencillas lo que el paciente ya nos dijo, ¿no? Es una parte de reflejo, ¿no? Utilizando esta cuestión de hacerlo más claro, más sencillo lo que nos ha dicho. ¿Okay? Entonces, el otro, como lo vimos en la entrevista con Gloria y Rogers, ¿no? Puede dar una frase y lo que hace el terapeuta es devolver esta misma información con palabras distintas. ¿Va? Otra cuestión va a ser el reflejo. Digo, yo sé que ya lo vieron desde el módulo anterior un poquito, pero bueno, es importante que lo coloquemos donde va, que sería en esta parte de lo verbal. Va a ser igualmente una expresión en palabras, que lo que van a intentar hacer es que el cliente pueda tomar la información de una manera menos amenazante. Acuérdense, veíamos de hecho que había confrontaciones en ¿cómo se llama? En el video que revisamos, ¿no? Que se puede confrontar sin tener que lastimar. Recuerden que la intención de confrontar no es lastimar al otro, ni dañarlo, ni agredirlo, ¿ok? Es muy suave y solamente es como para indicarle que hay una incongruencia ahí, ¿no? Y que el paciente pueda notar así como de, ops, es cierto, ¿no? Hay algo incongruente en esta cuestión que tengo. Entonces solamente es esa parte de poderlo llevar hasta allá, ¿ok? En cuanto al reflejo, pues ustedes tienen la información de los diferentes tipos de reflejo que podemos ir haciendo, ¿no? En base a lo que queremos hacer notar, ¿no? Que puede ser desde esta parte corporal hasta la parte emocional, ¿ok? Entonces vamos a cortar hasta aquí el video, pero en el siguiente les explico lo que es metáforas y cuentos y seguimos con las otras técnicas, ¿va?